regresé de Europa, regresamos de Europa en abril, con muchas ganas de hacer algo nuevo. Este es, digamos, el primer proyecto después de la pandemia, porque acuérdense que la danza ha sido de las más golpeadas, o el teatro también, es decir, o ir al cine, porque es una cosa gremial. Entonces, los bailarines, los de la compañía, los que tienen más experiencia, estaban bailando tan lindo, no dejaron además de bailar muchos de ellos a través de Zoom, y dijimos, ese es el momento, y nosotros también cargadas de la creatividad, de la vida, de todo. Entonces fue así que me comuniqué con el Centro Cultural de la Universidad de Lima, aparte que está muy cerca de nuestra escuela, de nuestro estudio. Tienen un sitio en agosto, más o menos calculé, a ver, abril, mayo, junio, julio. Ya para agosto podemos entregar algo bonito, interesante. Bueno, Morela, vamos a ver, creo que sí. Y bueno, entonces encajó tener 4 funciones en agosto. Yo creo que el filosofar, el pensar, el conversar, fue la parte interna mía, ¿no? La filosofía más que la parte espiritual, ¿no? Entonces ha sido filosofía, danza, espiritualidad, ¿no? ¿Y qué es la espiritualidad? Claro, como dicen en el yoga, ¿no? Sí. Yoga puedes llegar al nirvana a través de la mente intelectual, a través del cuerpo, a través de la respiración, a través de los mudras, en fin. Ahí está. A través del sexo. A través del sexo, claro, ¿no? A través del sexo también, es un rezo, es cuando encuentras eso que no tiene palabras, ¿no? Ahorita casi cuando quieres explicar, por eso es que el título de la obra le pusimos vacío, o sea, porque no encontrábamos una palabra o sea, sin título tampoco, ¿no? Es como que las palabras también malogran esos momentos. Es este vacío del que habla la obra. Sí, sí, o sea, el fin y el inicio de todo, ¿no? O sea, la nada donde todo es posible, ¿no? Siddhartha es casto, obviamente, pero llega al pueblo y por primera vez apoya su cabeza en el pecho de una mujer y siente algo, ¿no es cierto? Pero no va más allá que ello. Entonces el mango, se habla mucho, el mango es una fruta que hay mucho, como la caléndula también es la flor, pero la caléndula en escena se vería muy chiquito, por eso puse el girasol, que no tiene mucho que ver, pero bueno, tiene el amarillo, ¿no? Y es más grande, se puede ver desde la platea. Y bueno, entonces era la parte un poco más sensual y erótica, digamos, porque no es que Siddhartha fue un monje casto, ¿no? Tuvo toda esa época de lujuria con Kamala, que era una prostituta. Me hace acordar mucho también, podemos traer la imagen de Jesucristo con María Magdalena, ¿no? Entonces, para denotar esa sensualidad de la mujer, ¿no? Con el cual él luchó de un inicio, pero luego se entregó, y que fue para él una gran maestra, Kamala, ¿no? Y entonces por eso fue nuestra idea de simbolizarlo con el mango y todo ese jugo, ¿no? Que se le chorrea a las 2 bailarinas sobre el pecho, y el olor y la dulzura, ¿no? Muy lindo mientras se ve en el escenario a Siddhartha bailando con Govinda y Kamala, ¿no? Pero todo esto es muy abstracto, ¿no? Es abstracto, pero de alguna manera... Sí emula, ¿no? Espero que... Sí, para mí emula un orgasmo. En esa escena. Sí, en esa escena. Claro. Que puede ser llevado hacia un orgasmo a nivel netamente sexual, como a nivel bastante también espiritual, ¿no? Sí. De esta conexión, de no sé, de estas sensaciones orgásmicas que uno puede tener. Este clímax, ¿no? De lo que sea. Mientras bailas, mientras meditas, lo que decías tú, mientras respiras. Sí. La danza se puede ver de 2 maneras, ¿no? De adentro para afuera o de afuera para adentro. Si hablamos de la danza como arte escénico, es mucho de afuera para adentro, ¿no? Porque hay una técnica de por medio, ¿no? Se tiene que ver bien el movimiento, la forma, la pierna, la curva, el high release, el side lift, todo lo que comparto con los que han bailado conmigo, de los conocimientos y de la forma, ¿no? De la piel y de la forma. Pero eso
sin querer o sin saberlo, muchos alumnos, muchos bailarines están trabajando la integración del alma, de la mente y el cuerpo, ¿no? Eso sucede naturalmente, ¿no? Krishna lo decía también, ¿no? Todos los que bailan están más cerca a lo divino. Y luego vienen los psicólogos o los que trabajan las emociones, sobre todo los alternativos, que saben que los movimientos no mienten. Freud lo decía, no era muy alternativo, hace muchos años, ¿no? El cuerpo no miente, te dice la verdad. Entonces podemos verlo de las dos maneras, ¿no? Del campo de la psicología, del campo de la salud, del campo del arte, y todo eso se integra. ¿De dónde lo veo yo o de dónde lo vi desde un inicio? Bueno, yo creo que cuando era una joven bailarina, iniciándome en el ballet clásico, era una niña, no entendía estos conceptos, simplemente hacía mi clase de ballet. Era la forma. Era la forma pura, de afuera para adentro, era la técnica. Luego viene la adolescencia, donde te cuestionas muchas cosas. A mí me pasó que a los 13 años era una niña, una jovencita que me cuestionaba, era muy curiosa, y creo que de ahí eran los primeros destellos de que era un artista o que era lo que quería abrazar. Yo quería que mi vida sea una película, por ejemplo, y una película que no sea aburrida, ¿no? Esas películas europeas, ¿no es cierto? Donde no hay maquillaje, donde ves a las actrices con arrugas y naturales. Pero esos eran pensamientos. A los 15 años escribía mis primeros poemas. O sea, había algo de filosofía, de algo interno, desde muy chiquita, que quería salir. Tampoco sin entender mucho, ¿no? Luego ya terminando el colegio es que quise abrazar la danza moderna, la danza contemporánea, porque en los años 80 no había una formación en danza moderna. Entonces es que parto para ir con esa danza moderna que nace de una urgencia para poder comunicar las adversidades, las alegrías, una danza que va con la marcha del tiempo, ¿no? Yo siento que en el mundo ha habido un renacimiento del autoconocimiento para, digamos, alejarnos del sufrimiento después de tanta enfermedad y tanta muerte, ¿no? Entonces, cómo ese ser humano trata de encontrar el sentido a la vida, y venimos a este tema existencialista de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Y este joven Siddhartha deja a su familia, deja a su padre con su íntimo amigo Govinda, a ahondarse en el bosque para trabajar el ensimismamiento, ¿no? Y encontrar la iluminación y nirvana finalmente. Pero en ese camino le pasan muchas cosas. Entonces el libro está lleno de las escenas, no se los voy a contar, o tal vez ya lo conocen. Hay varios personajes, está Kamala, el mercader, el barquero. Entonces en este camino de autoconocimiento, al final es el vacío o la unidad. El mundo no va a cambiar, el mundo tiene luz y el mundo tiene oscuridad. Y hay que abrazarlo, ¿no? Con mucho amor. Entonces la obra trata de eso y que tiene que ver también donde nos encontramos en la vida. Y pienso que el mundo va por ahí, ¿no? Hay una violencia alucinante, pero también hay mucha luz. Y ambos viven en una unidad, ¿no? Entonces esa es la reflexión final. Podemos encontrar la oscuridad en un santo y esa santidad en un asesino, que es tan difícil entender que somos una matriz divina, una misma semilla, y nosotros somos pequeñas arruguitas de esta alma suprema, ¿no? Entonces, todo esto nos sirvió como un detonante porque no intentamos contar la historia, no es ballet clásico, es danza contemporánea. Entonces lo llamamos la atmósfera escénica. ¿Tú has tenido alguna experiencia de alguna alumna que ha transformado a nivel psicológico algo fuertísimo a través de la danza? Mira, la danza es medicina. Creo que la salud emocional, mental, es muy importante. Yo lo he visto, pero sin ser yo una doctora. O sea, no soy una doctora, no he estudiado somática, pero veo esa transformación de manera natural. Por ejemplo,
Cuando yo recién llegué de Estados Unidos, que venía de vacaciones en la época del terrorismo, yo dictaba también clases de danza creativa para niñas. Era un grupo de niñas que tendrían como 7, 8 años, que estaban cerraditas, muditas, rígidas, y no podían hacer ni entregar nada, porque vivían en un estado de miedo del cual vivían sus padres. Y eso después lo conversé con mis maestras en Nueva York, donde también dictaban los cursos de danza creativa en los colegios públicos, y eran pues unas niñas extrovertidas y niños alegres, que se movían como el espagueti en la olla sancochado, o el espagueti durito antes de meterse a la olla. Es decir, habían diferentes juegos que uno les hacía a los niños. Y veía la diferencia entre estas niñas traumatizadas por lo que se está viviendo en el país versus estos niños que no estaban traumatizados, ¿no? Definitivamente el trauma se vive en el cuerpo, ¿no? Y de lo poco que he leído y entiendo de la terapia somática es que a la persona con el doctor, ¿no? Habla del trauma que ha tenido, y en ese momento que está contando el trauma experimentado, le pregunta en qué parte del cuerpo lo está sintiendo. Yo también en este camino de la danza, que ha sido de tantos años, de toda mi vida, son varios años, también hay unos cambios y nuevas tendencias que uno va viviendo, ¿no? Y lo que voy entendiendo de lo que trata, también a mí se me abren otras inquietudes que quisiera explorar, ¿no es cierto? Como la que hablas, ¿no? Cómo está la relación, emociones, cuerpo. Lo que sí sé es que la danza es medicina. A mí me encanta contemplar. O sea, no necesariamente meditar, pero contemplar, ¿no es cierto? Me puedo pasar mucho tiempo contemplando, ¿no? Y en ese contemplar es cuando surgen esos momentos de iluminación, ¿no? Y creo que la vida, que a veces va tan rápido, que no nos permitimos esos momentos, ¿no? Del contemplar, que es una de las grandes características también que debe tener un bailarín, el observar, que es lo que me dijo mi maestra Viola Farber, que es la primera bailarina de la compañía de Merce Cunningham, uno de los íconos de la danza moderna, ¿no? Y posmoderna, que el bailarín tiene que tener una libretita, sentarse en un parque, en un ambiente abierto, en un campo, y tal vez dibujar los diseños espaciales, ¿no? De un ave que pasa, de un viejito que tal vez se mueve con un movimiento más lento comparado con el de un niño de 3 años que corre detrás de una pelota. Entonces, entender esos distintos ritmos que tiene la vida, ¿no? Son las primeras observaciones que tiene que tener un potencial creador de danza, ¿no? Para poder crear. Entonces no es tener flexibilidad, de levantar las piernas del techo, hacer muchos giros, no, es observar. Después de que Siddhartha pasa por el ensimismamiento, de ahondarse en el bosque, vivir con el taparrabo, no a lo material, no al sexo, para encontrar la iluminación, sale de ahí, Govinda va donde Buda, Gautama, y él entra a la ciudad, ¿no? Y vive la lujuria con Kamala, ¿no es cierto? O se vuelve rico, millonario, con el mercader, porque él lo único que sabía hacer era esperar, meditar y ayunar, y en el mundo, digamos, vulgar y mundano, eso era algo muy extraño. Entonces sus opiniones y su percepción de todo era tan extraño que le sirvió para volverse rico, sin querer. Después de haber estado viajando tanto hacia adentro, tanto, se olvidó de la belleza del bosque, del mango, del ave, del árbol, del río. Entonces eso también hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Porque es mejor disfrutar de la flor y su aroma que tratar de entenderla, ¿no? ¿Por qué queremos entender la flor? Disfrútala, huélela, mírala, ¿no?
Entonces, al final esa fue, digamos, la lección, ¿no? Él se va a vivir al bosque, en la cabaña del barquero, solamente entendiendo que somos uno, que somos la unidad y que la respuesta es el amor. Justamente esta vida, el Caipacha, es por el cual uno tiene que pasar, ¿no es cierto?, para sanar. No arriba, 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 yendo a la montaña, a la punta de la montaña, a ahondarte en ti, sino viviendo estas experiencias ahora, ¿no es cierto?, a través de la garganta, de la conversación, de la comunicación. A ver, yo creo que crecer es bien difícil. O sea, ser niño, luego adolescente, ser joven, es difícil porque el mundo es bien duro y violento. Los padres, me imagino que tienen que proteger a ese niño, a esa niña, a que todavía se dé cuenta de lo injusto que es el mundo o lo violento que puede ser, alargándolo lo más posible, ¿no es cierto? Me imagino, ustedes que son madres. Entonces, cuando eres una niña, que siento que fui muy curiosa en el sentido de entender de lo injusto que era, yo me acuerdo haber llorado cuando decía que qué injusto, porque habían pobres, o porque había guerra, o porque el mundo era como era, no lo sabes entender, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que mi padre decía, More, está bien que sientas eso, siempre es importante que hayan esos grupos, no sé, de poblaciones vulnerables o animalistas, ¿no? Que sea por los animales, o sea, soy animalista también, para crear un equilibrio en la sociedad. Pero cuando eres un niño o una persona muy joven, eso te duele, ¿no es cierto? Te parece duro. Entonces, mi forma de expresarme a través de mi literatura o a través de mi danza era mucho más oscura, pero no era porque yo era oscura, era porque era una antena receptora y transmisora de lo que el mundo me estaba dando en ese momento, ¿no? Y qué lindo, porque utilicé el arte para poder expresar todo eso que tenía yo en mi alma joven, en mi cuerpo joven, etcétera, etcétera. Entonces, yo me imagino que sin querer, ese crecer y poder tener el arte a la mano, ¿no es cierto?, ha sanado muchas heridas que te da la vida, o sea, no nadie personalmente, el mundo en la cara, el momento que yo hablo también de que se te cae el velo, ¿no? Pierdes la inocencia. Sí, el momento. Es el momento en el que pierdes estado la de inocencia, sí. El momento en el que la pierdes. El lado oscuro se ilumina. Sí. Claro, yo me tuve que tatuar después del lado oscuro, se ilumina, porque después entiendes de qué trata todo, ¿no? Claro, claro. Pero sí, sí. Y la danza y el arte. El arte es muy importante también para expresarte y sanar, ¿no? El arte y bueno, lo somático que estábamos hablando al inicio. La belleza parte del arte, de la estética de la danza, ¿no es cierto?, como expresión escénica, que el arte tiene que ser bello. Pero para mí, para nosotros, el arte es real, la belleza es real, lo que estábamos hablando. Entonces, un cuerpo no entrenado en la belleza de la danza y de la técnica, para mí también es muy bello, ¿no es cierto? Si la belleza se asemeja a lo natural, que es lo que he dicho en clase, estamos humanizando la naturaleza versus naturalizando al humano. Entonces ha venido toda esta nueva tendencia que nosotros estamos incorporando en nuestras clases de danza contemporánea, que no necesariamente es importante estirar las puntas, que no necesariamente el movimiento tiene que ser perfecto, pero sí real. Y en esa realeza se encuentra la belleza.